¿Qué une a la contracultura y al underground? ¿Son lo mismo o tienen diferencias clave? En este video exploraremos estas preguntas basándonos en los análisis de Rafael Descallar y Víctor Peñuela, dos autores que profundizaron en cómo estos movimientos desafían lo establecido. Acompáñenme en un recorrido por sus ideas y cómo se aplican a casos reales. Según el análisis de Descallar en Contracultura y Tradición Cultural 1984, la contracultura no es simplemente un acto de rebeldía superficial, sino una respuesta crítica y organizada frente a la cultura dominante. Surge desde trincheras políticas, artísticas o ideológicas para cuestionar los valores establecidos y, sobre todo, para proponer alternativas. Es un movimiento que confronta directamente, ya sea a través del arte, la música o el pensamiento. Por otro lado, como señala Peñuela 1997, el underground literalmente, bajo tierra, se refiere a estos espacios físicos y simbólicos donde la creación circula al margen del sistema, circuitos clandestinos, sellos independientes, fanzines autoeditados o performance en lugares ocultos. Mientras la contracultura choca con el mainstream, el underground se esconde para preservar su esencia, evitando la cooptación comercial. Un ejemplo claro de esto es el punk de los 70, su música agresiva, sus letras anticapitalistas y su estética die, hazlo tú mismo, eran pura contracultura, desafiaban abiertamente el orden social, pero sus conciertos en sótanos oscuros o sus fanzines fotocopiados funcionaban como underground. Eran redes autogestionadas lejos de los grandes sellos discográficos o las galerías de arte. Esta dualidad sigue vigente hasta el día de hoy. Pensamos en el arte callejero, un mural político en pleno centro es contracultural, pero un taller clandestino de serigrafía en un garage es underground. Ambos son resistencia, pero con estrategias distintas. Uno grita y el otro susurra desde las sombras. Contracultura versus underground. ¿Cuál es la diferencia real? A primera vista, contracultura y underground parecen sinónimos, pero aunque se solapan, sus lógicas son distintas. Para entenderlo, volvamos a las teorías claves. La primera es la visión de los teóricos. Según Peñuela, el underground es un espacio físico y social donde la contracultura se protege y reproduce. Imagina una red de sótanos, talleres clandestinos o circuitos de distribución alternativos. Son el hábitat que permite sobrevivir a las ideas radicales. Descallar, en cambio, enfatiza que la contracultura necesita una tradición que negar. No existe en el vacío. Su esencia es criticar abiertamente la cultura dominante, como el punk con el consumismo o el hippismo con la guerra. El underground, sin embargo, puede operar sin enemigos claros. Es un refugio autónomo donde lo importante es preservar la independencia, haya o no haya un mensaje político. Como caso de estudio, los picnics de los 50. Este movimiento lo ejemplifica a la perfección. Su literatura, como leer On the Road sin cuestionar, entre comillas, el sueño americano, era contracultural, atacaba el conformismo de la época. Pero sus lecturas en cafés ocultos de San Francisco o New York eran underground, evitaban la censura y creaban comunidad lejos del radar. Aquí vemos la simbiosis. La contracultura necesitaba de esos espacios subterráneos para germinar, pero su impacto dependía de salir a la luz y desafiar al sistema. Tenemos contrapuntos claves. Para evitar confusiones hay que matizar. No todo underground es contracultural. Tenemos como ejemplo los coleccionistas de vinilos raros. Operan en mercados negros o redes secretas, pero su objetivo principal es la rareza, no la revolución. No cuentan con un interés político. También el software pirata circula en foros ocultos, pero sin un discurso anticapitalista. A menudo solo es de acceso libre. Y no toda contracultura es underground. Tenemos los Bansky, que critican el capitalismo, pero lo hacen desde las galerías del mainstream o mediáticas intervenciones urbanas. Por otro lado, el Greenpeace usa tácticas disruptivas como la contracultura, pero son campañas globales y patrocinios legales. Como otro caso de estudio tenemos el Techno Detroit, el triunfo de la contracultura o la tradicional underground, el nacimiento de un sonido rebelde.
A finales de los años 80, en una Detroit abandonada por la industria automotriz y facturada por la desigualdad racial, un grupo de jóvenes, en su mayoría afroamericanos, crearon algo radical, el techno. Artistas como Juan Atkins, Derrick May, mezclaron sonidos futuristas con un legado de la música negra, funk, soul y el electro europeo, pero su verdadera revolución fue ideológica. Según Peñuela, este movimiento encarnaba la contracultura en toda su esencia, el rechazo a la música comercial. No querían sonar como el pop dominante ni como el rock blanco. Su sonido era frío, robótico y visceral, una metáfora de su alineación urbana. Por otro lado, la crítica social implícita. En sus letras, escasas pero simbólicas, y en sus samples hablaban de tecnología, pero también de resistencia. Sin embargo, su estrategia de difusión fue puro underground. Fiestas en almacenes abandonados, lugares ilegales sin publicidad, donde el boca a boca era su única entrada, y los sellos independientes como el Metroplex, discos presionados en ediciones limitadas, lejos de las grandes discográficas. ¿Y qué pasa cuando la contracultura triunfa? Aquí entra la perspectiva de Descallar. El techno, al migrar a Europa a principios de los 90, perdió su carga crítica original. Berlín, Ibiza, Manchester, lo que en Detroit empezó con una respuesta de opresión racial y económica, en Europa se convirtió en una música de fiesta y luego en un producto de lujo, como festivales masivos versus la clandestinidad. En un sonido que se gestó en sótanos, ahora sonaban eventos patrocinados por marcas de lujo y de vodka. En conclusión, la relación entre contracultura y underground ha sido históricamente simbiótica. La contracultura es el mensaje, un discurso político, artístico o ideológico que desafía abiertamente los valores dominantes. Piensa en Mayo del 68, el punk o el graffiti de Basquiat. Sin embargo, el underground es el canal, la red clandestina que protege y difunde ese mensaje sin ser cooptado. Los fanzines punk, las emisoras piratas y en almacenes abandonados con su hábitat natural. Como señalan Descallar y Peñuela, cuando uno de los dos falla, el sistema absorbe la rebelión. Contracultura sin underground se convierte en moda. Underground sin contracultura se reduce a un club exclusivo. Y por último, el dilema digital. TikTok es el nuevo underground. Internet ha redefinido ambos conceptos, pero no los ha eliminado del todo. Analicemos casos un poco más actuales. TikTok, contracultura o carnaval del algoritmo. Un ejemplo positivo de esto son cuentas como Punks for Palestine. Usan el viralismo para difundir activismos anticoloniales, saltando la censura de los medios tradicionales. Y un ejemplo negativo son canciones como Bella Ciao, himno partisano, que se convierten en trends despolitizados y coreográficos por influencers. Y por último, la paradoja. La plataforma necesita contenido transgresor para mantener su atractivo, pero lo neutraliza con la monetización y el shadow banning. Y por otro lado tenemos el underground en la era de la vigilancia. Telegram y Signal son los nuevos sótanos para organizar protestas o filtrar información. Un ejemplo son los hacktivistas. El Bandcamp versus Spotify. Músicos independientes usan estas plataformas para evitar intermediarios. Pero ¿qué pasa cuando un sello indie firma con una multinacional?